Muy buenos días, les saludamos en este hermoso día que el Señor ha creado para nosotros y meditar en su palabra, que esa palabra penetre en nuestro corazón y produzca el fruto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén allí, qué bueno volver a encontrarnos por este medio y poder compartir exactamente la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje en Jeremías capítulo 13. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Gracias Señor por habernos Jesús. llamado para tener comunión íntima contigo, por Oh, sí, habernos Señor. hecho tus hijos, Señor, por la fe en Jesucristo. Qué Gracias. privilegio es tener un Dios como tú y Bendito poder sea, estar sí, Señor. siempre ceñidos a ti, Señor, a tu lado y compartir tu presencia y tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Pedimos tu dirección y tu sabiduría para meditar en esta palabra. Así En es. el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos a toda persona que está viendo Sí, este video. Señor, los bendecimos en tu nombre, Amén. Señor. Amén. Y Amén. amén. Bueno, el tema de esta meditación, de esta reflexión es la señal del cinto podrido. Está en Jeremías 13 del 1 al 11. Y Jeremías es un profeta, bueno, de los más conocidos como de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. No mayores porque fuera más importante que otros, sino porque sus libros son más grandes que los libros más pequeños de los otros profetas. Profeta mayor, Jeremías. Y a Jeremías le tocó ministrar básicamente en Judá y Jerusalén. Más o menos por allá en los 640 al 608 antes de Cristo, estamos hablando de ese tiempo, imagínate. Y Jeremías tuvo que ministrar a un Israel o a un Judá y a un Jerusalén muy duros, endurecidos de corazón. Entonces Dios usa a Jeremías para hacerle un llamado a este pueblo, a su pueblo, acerca de ese tiempo, para que se vuelvan a él, como siempre lo estaba haciendo Dios con su pueblo. Y en esos momentos el reino o el imperio que estaba siendo dominante era Asiria. Pero resulta que Asiria ya iba, digamos, ya iba de caída. Y entre tanto en esa región Babilonia y Egipto estaban luchando por el control, Por el poder. por tener el poder, el control del Ujú. mundo conocido, ¿no? Por lo menos del Oriente Medio donde es esta historia. Y Jeremías, por la administración del Espíritu Santo, busca advertirle a Israel que precisamente entre esa pugna entre Babilonia y Egipto, es Babilonia la que va finalmente a dominar y Babilonia va a invadir a Israel, lo va a arrasar. Jeremías ministra diciéndoles vuélvanse a Dios para que Dios los libre de la opresión del imperio de Babilonia, pero pues la verdad es que sabemos que finalmente Babilonia invadió a Jerusalén, invadió a Judá y los llevó deportados a 70 años, ¿no?, de cautiverio en Babilonia. Entonces, digamos que esa es como la situación geopolítica en la que se encontraba Jeremías cuando él recibió esta palabra de Dios, que podemos llamar la señal del cinto podrido, y escuchemos entonces los primeros dos versículos. Dice así, versículo 1 y 2. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Aquí vemos que Jeremías escucha la voz de Dios. Y es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. De diferentes maneras Dios nos habla, a través de la naturaleza, a través de circunstancias a nuestro alrededor, pero la manera más clara como nos habla hoy en día es a través de su palabra. Pero aquí Jeremías escuchó audiblemente la voz de Dios, porque Jeremías tenía una comunión muy íntima con el Señor. Y es que cuando tenemos comunión íntima con el Señor vamos a poder
conocer la voluntad de Dios, vamos a poder escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces hay personas que dicen, pero es que, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo es que Dios me habla? Lo importante aquí es que qué tan dispuestos estamos nosotros para escuchar la voz de Dios, qué tanto tiempo apartamos para escuchar la voz de Dios. Jeremías fue un hombre que tuvo desde muy joven, en el capítulo 1 nos habla de que Dios escogió a Jeremías desde muy joven para que tuviera esa comunión con él. Y vemos cómo en todo el libro de Jeremías, vemos cómo este hombre obedeció Amén. la voz de Dios. Muy y es importante. que lo importante, vemos aquí, dice que Dios le habló lo que Dios quería que Jeremías hiciera. Ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Esa fue la instrucción clara, Muy específica, ¿no? que Dios le dio a Jeremías. Y me llama la atención aquí que dice, y compré y lo puse, ¿sí? Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. ¿Qué vemos aquí? Obediencia, ¿sí? Obediencia. No solamente es escuchar la palabra de Dios o decir, ay, Dios me habló aquí, qué lindo esto, sino obedecer lo que Dios nos dice. ¿Cuánto de lo que Dios nos dice nosotros estamos obedeciendo? ¿Cuánto de lo que Dios nos dice ponemos en acción? Muchas veces, sí, o sea, Dios nos habla acerca también de aspectos de nuestra vida que tenemos que cambiar, que renovar, y nos hacemos los locos muchas veces, ¿no? Entonces, aquí vemos algo muy específico. Dios le dice, vaya y cómprese ese cinto. Y dice que Jeremías obedeció la palabra de Dios. Entonces es importante esto, la obediencia. Cuando Dios nos hable algo, sencillamente obedezcamos. Qué bonito poder decir como Jeremías, hice esto conforme a la palabra Qué de lindo. Dios, ¿cierto? Lo Hermoso. hice porque Él me dijo que lo hiciera. Ahora, yo me pongo en las sandalias de Jeremías y me pregunto, bueno, ¿qué pensaría Jeremías, no? ¿Qué pensarías tú? Que oigas una palabra del Señor en tu corazón, en tu espíritu, que Él te hable por medio de la Biblia, lo que sea, que te diga, cómprese un cinto blanco, no lo meta en agua, cíñaselo y ya. O sea, Jeremías no preguntó por qué, para qué, yo por qué tengo que hacer esto, y además, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata para el cinto? Me imagino que usted me la va a dar o alguien me la va a dar, o que no. Jeremías no cuestionó nada, Jeremías obedeció, conforme Dios le dijo, y eso es importantísimo. Exacto, tú tocaste ahí algo muy importante y es, y compré el cinto conforme a la palabra de Dios. Muchas veces de lo que Dios nos habla tiene que ver también con la disposición que nosotros tenemos de dar, ¿sí? De nosotros, porque Jeremías usó sus propios recursos para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos va a llevar también de hecho, nos lleva a que nosotros demos, que usemos de lo que Dios nos ha dado. De hecho, porque Jeremías usó de lo que Dios le había dado, pero él dispuso de su propio dinero para comprar ese cinto. Entonces, muchas veces cuestionamos lo que Dios nos dice del dar, ¿sí? El Señor nos dice que demos para su obra y cuestionamos de una y mil maneras porque en el fondo, en el corazón no está la disposición del dar. Entonces aquí vemos cómo Jeremías no escatimó y dispuso de lo que él tenía y compró ese cinto que el Señor le estaba diciendo que comprara. Correcto, así que bueno, aquí encontramos en primer lugar lo que podríamos llamar el cinto de lino ceñido en los lomos. Hasta ahora lo que sabemos es que Dios le dijo a Jeremías que comprara ese cinto y se lo ciñera. Y él, obedientemente, conforme a la palabra del Señor, lo hizo. Ahora, podríamos hablar del segundo punto, y es que podríamos llamarlo el cinto escondido en la peña. Veamos los versículos 3 al 5.
Dice así: vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Todo es como Jehová me mandó. Lo hice porque Dios me dijo que lo hiciera. Bueno, ahora, este es un aspecto muy clave porque también a veces encontramos mucha gente que dice, bueno, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Y aún yo he visto gente diciendo, Dios me dijo que hiciera esto, y eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Dios le dijo que viole la Biblia, que viole su propia palabra? Porque obviamente podemos usar muy alegremente también y muy irresponsablemente, ¿cierto? El hecho de que Dios me habló. Entonces, pues si Dios me dijo eso a mí, pues, hermano, pues ¿quién le puede decir algo? ¿Quién le puede decir que no si Dios le habló? Debemos estar muy seguros realmente de que es Dios quien nos habla cuando decimos Dios me habló. Y para eso, ya lo decía Marilena, es importante y fundamental pues mantener una comunión íntima con Dios, manteniendo comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, con la palabra de Dios, como yo puedo escuchar la voz de Dios y poder decir con certeza, Dios me dijo que haga esto y por eso lo estoy haciendo, o por eso lo voy a hacer, de acuerdo a lo que Dios me ha hablado, me ha dicho. Así que Jeremías es un ejemplo de obediencia maravilloso. Y aquí encontramos que ahora la instrucción va más allá. Es decir, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios le dijo, cómprate el cinto y cíñetelo. Cuánto tiempo anduvo Jeremías con ese cinto ceñido, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero él dice, vino, el versículo 3, vino a mí segunda vez, palabra de Jehová. Aquí podemos ver también que la revelación de Dios o la dirección de Dios a nuestras vidas va siendo gradual. Es decir, Él nos va hablando paso por paso. Él no nos va a decir desde el principio, no nos va a decir todo. Él no nos va a mostrar digamos, del principio al final. Dios conoce el final desde el principio, pero a nosotros no nos va a dar todo el paquete completo de su dirección. Nos va a decir algo puntual, ¿cierto? Y en la medida que vamos obedeciendo, entonces Dios va abriendo más el panorama y el telón de su revelación. Nos va a ir diciendo, si Dios me dice algo, claro, Dios me habla, que haga esto, y yo no lo hago, pues Dios va a esperar a que yo realmente obedezca. Seguramente hará algunas otras cosas en las circunstancias, a través de personas, con la misma palabra, inclusive de pronto metiéndome en situaciones un poco difíciles para que yo entienda que Él me ha hablado y yo no estoy obedeciendo, yo no estoy haciendo lo que Él me dijo. Y entonces, cuando yo doy finalmente el paso, entonces vendrá una segunda palabra del Señor. Me habló por segunda vez, el Señor me mostrará algo más a dónde tengo que seguir. Y esto es maravilloso porque también esto nos muestra la paciencia del Señor, el amor del Señor, la misericordia. Él sabe que nosotros a veces no entendemos de primera y que a veces pues usamos mucho la lógica y las limitaciones. Otro detalle es que para que las cosas de Dios se den, pues tiene que pasar tiempo. Nosotros vivimos en la dimensión tiempo, vivimos, digamos, limitados por lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? 2023, 2024, 2025. Vivimos en el tiempo y Dios tiene que esperar que nosotros que estamos en el tiempo le vayamos obedeciendo actuando en lo natural, ¿sí? Para Él poder, digamos, realizar completamente su visión. Por eso es que a veces también, digamos, nos llenamos de ansiedad y de angustia porque queremos las cosas rápido, en un tiempo determinado, y necesariamente no es el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Dios simplemente le dijo, cómprese un cinto, y ahora simplemente le dijo, vaya y escóndalo en la hendidura de una peña. Pero ¿por qué en el Éufrates? ¿Por qué ir hasta el Éufrates? Sí, si uno mira el mapa, se da cuenta que hay una distancia lejos, claro, lejos de donde Jeremías estaba, Jerusalén, en Jerusalén, al Éufrates, allá al norte. Hay una cantidad de kilómetros, oriente, sí, exactamente. Y lo que yo veía aquí es que el Éufrates es un río
que está contaminado, ¿sí? Y este Éufrates representa el mundo. Dios le está mostrando a Jeremías que con ese cinto, un cinto limpio, un cinto blanco, que él tenía ceñido a su cuerpo, veía yo que Dios así nos creó a nosotros, limpios de todo pecado, ¿cierto? Pero en la medida en que pecamos, ¿sí? Y nos fuimos contaminando con el mundo. Y eso es lo que yo veo aquí en estos versículos, como Dios le dice a Jeremías que vaya al Éufrates y que entierre ese cinto, ¿sí? Entonces es ver cómo nosotros nos contaminamos con las cosas de este mundo. Cuando venimos a este mundo, venimos ya contaminados por el pecado, ¿ya? Entonces es lo que yo veo aquí, ¿no? Que dice, escóndelo allí en la hendidura de una peña. Lo escondió allí, lo enterró allí en la peña ahí junto al río Éufrates, ¿no? Correcto. Y bueno, más adelante vamos a ver lo que pasó con ese cinto. ¿No? Ahora, el Éufrates también, obviamente en la escritura, muestra la posición geográfica de Babilonia, que era precisamente el imperio que iba a venir luego a hacer un azote, ¿no? Para Israel, para Jerusalén, para Judá, en este caso específico. Y yo digo que, pues hablando humanamente, ¿no? Digo, bueno, a mí me hubiera dicho el Señor, vaya y entierre, cómprese un cinto, listo, ahí me lo compro en Cali, en el centro comercial tal, y me lo ciño. Y ahora vaya a Venezuela, a Maracaibo, y entierre ese cinto en una peña. Yo le hubiera dicho humanamente al Señor, ¿y para qué? O sea, yo puedo enterrar aquí en donde vivo, aquí cerquita hay varias peñas. Y el río, bueno, el río Pance. ¿Por qué no el Pance? El Jamundí que me queda aquí cerca. Que están bien contaminaditos. Bien contaminados también. Pero es que es donde Dios dice y como Dios dice. Tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo, tal como Él nos dice, sin cuestionar, sin preguntarnos y usar nuestra lógica humana que no sirve para nada en estos casos y a menudo solamente estorbo. Tenemos que aprender a obedecer. El Señor le dijo, vaya y entiérrelo allá en el Éufrates. Y Jeremías dice, fui y lo hice otra vez conforme a la palabra del Señor. Hermoso. Qué obediencia tan hermosa. Qué bendición que nosotros pudiéramos decir eso, ¿cierto? Que podamos decir, bueno, hasta el día de hoy yo he vivido haciendo las cosas conforme a la palabra que Dios me ha dicho. O estoy haciendo esto en este momento porque Dios me habló y Dios me dijo que haga esto y estoy obedeciendo la palabra de Dios. O voy a hacer tal cosa porque ya Dios me habló y me dijo que lo haga, pero estoy seguro realmente que estoy obedeciendo a Dios, que estoy haciendo a lo que Dios le agrada, a lo que Él quiere de mí. Así que... Y ese es el propósito de Dios para todos sus hijos. Al principio nosotros no entendemos mucho la voz de Dios como le sucedió a Samuel, ¿no? Sí. No entendía qué era lo que Dios le estaba diciendo. Y así nos pasa a nosotros, pero en la medida precisamente en que primeramente recibimos a Cristo. Amén, ¿sí? Y luego empezar a tener esa relación, esa comunión con el Señor, vamos a ir entendiendo los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que tú decías ahorita, ¿no? O sea, Dios nos va a ir mostrando. Dios a nosotros nos ha mostrado propósitos y pensamos que eso era para los siguientes meses o para el próximo año. Y hay situaciones en las que Dios nos habló y han pasado muchos años, ¿sí? Y apenas es que estamos viendo cómo cómo se va concretando, ¿no? Esa palabra que Dios nos dio. Y así te puede estar sucediendo a ti. Dios te ha dado una palabra y de pronto piensas que esa palabra es para allí a la vuelta de la esquina y resulta que tiene un proceso y en ese proceso Dios nos trata, en ese proceso Dios nos revela cosas de nosotros, en ese proceso Dios sana nuestro corazón, en ese proceso Dios nos abre los ojos para entender la visión de Dios, porque no conocemos
realmente muchas cosas de las que Dios tiene preparadas para nosotros, no entendemos parte de ese proceso. Y entonces es allí donde Dios trata nuestra vida, que a la larga es lo que Dios quiere. Dios lo que quería a través de Jeremías con el pueblo de Jerusalén y de Judá era que entendieran que ellos estaban separados de Dios y de su voluntad. Entonces es entender que estamos en un proceso y Dios nos ha dado propósitos, pero esos propósitos a veces son de corto tiempo, pero a veces son a largo plazo. Precisamente podemos entender aún más el hecho de que ¿por qué en el Éufrates? ¿Por qué allá? Porque precisamente eso era una figura de lo lejos que estaba Judá y Jerusalén ahora del Señor. Ajá. Ellos se habían ido lejos y se habían escondido del Señor. O sea, porque a veces también nos pasa, nos escondemos, ¿no? Nos escondemos de Dios, nos apartamos realmente del Señor, perdemos nuestra comunión con el Señor y a veces lo hacemos conscientemente. Sabemos que no andamos en comunión con Dios y nos escondemos, nos justificamos de diferentes maneras para esa situación y no es lo que Dios quiere. Realmente no nos vayamos tan lejos como al Éufrates y no nos escondamos en una peña. No es una buena recomendación. La vida cristiana implica permanecer, estar firmes, ser constantes, ser perseverantes en la comunión con el Señor, en la comunión con el Espíritu Santo, permanecer con nuestros oídos y nuestros ojos atentos a la dirección de Dios y obedecer, hacer tal cual Dios nos dice. Y esto tiene que ver con la fe, porque la obediencia y la fe van evidentemente de la mano, trabajan juntas, la fe y la obediencia. Allí el Señor le dice que se ciñera los lomos, ¿no? O sea, así es como Dios quiere que nosotros estemos ceñidos a Él, ¿sí? Y muchas veces lo que hacemos es eso, lo que tú dices, o sea, nos apartamos porque ese cinto fue llevado al Éufrates metido en la peña. Entonces lo que tú dices es que nos apartamos de Dios cuando Él quiere que estemos allí ceñiditos juntos a Él, como dice en el Salmo, allí debajo de sus alas, ¿no? El Salmo 91, ¿sí? Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, cuando habla de la armadura, también habla del cinto, ¿cierto? El cinto de la verdad. O sea, debemos estar ceñidos con la verdad. Ceñidos con la verdad o ceñidos a la verdad. Es decir, estamos ceñidos a Dios, estamos ceñidos a Cristo, que es la verdad. Estamos ceñidos a la palabra de Dios. Dios quiere que permanezcamos así. Mientras estemos ceñidos a la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios, confiando en Dios y en su palabra, vamos a poder recibir cada vez más dirección de Dios, cada vez más clara, en ese sentido gradual en que Dios actúa, digamos, Dios va dando gradualmente su dirección. Recuerda siempre eso, la dirección de Dios es gradual para nuestras vidas y entonces implica obediencia, implica confianza, implica hacer las cosas tal cual como Él nos las dice. Vamos ahora a la tercera parte que podríamos decir de esta reflexión, que podríamos llamarle el cinto podrido, y está en los versículos 6 y 7. Dice, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. O sea que después de él regresar de todos esos kilómetros y quién sabe cuánto tiempo pasó de que él puso ese cinto, regresó. Dice después de muchos días. Después de muchos días, quién sabe si fueron 365 días, o sea, 1 año, 2 años, no sabemos. Pero dice que Dios le habló nuevamente y le dijo, mijito, vaya y devuélvase otra vez al Éufrates, ¿sí? Y vaya y saque ese cinto. De hecho, me imagino que Jeremías sabía que el cinto ya estaba podrido, ¿no? Entonces, él pensaría, bueno, ¿y para qué voy a buscar algo que ya está dañado, que ya está podrido? Pero Jeremías no cuestionaba, Jeremías obedecía, ¿sí? Y dice que tomó el cinto, dice, cavé
y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Qué tremendas palabras. O sea, ese cinto está representando también nuestras acciones, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ayudar a lo que Dios nos ha dicho que va a hacer, que nos va a dar, y entonces empezamos nosotros en nuestra lógica a trabajar para hacer eso, para ayudarle a Dios, y nos damos cuenta que todo eso es cinto podrido, ¿sí? Me ponía a ver también, por ejemplo, cuando uno ya desecha ropa, sábanas, y va uno a buscarlas en un tiempo, y ya esas sábanas están amarillas, y uno las hace así, y se rasga, ¿no? Se rompe, no sirven ni para trapo de cocina, por decir algo. Entonces, así mismo sucedió con este cinto, o sea, ya no servía para nada. Estaba podrido. Exacto, y es que las obras nuestras no sirven para nada, digamos, de acuerdo con... En cuanto a la salvación. En cuanto a salvación, exactamente, en cuanto a justificarnos delante de Dios. Y a veces queremos con nuestras obras querer de pronto hasta tapar ciertos pecados que hay en nuestra vida, y resulta que eso es puro cinto podrido, pura hoja, heno y hojarasca. Así es. O sea que este cinto podrido tenía realmente una razón de ser también. Muy bien, podemos entonces ir ahora al cuarto y último punto de esta reflexión, que podríamos llamarle la revelación acerca del cinto. Vamos a leer los versículos 8 al 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirle, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Aquí ya viene entonces precisamente la revelación plena del por qué Dios le había dicho a Jeremías que comprara ese cinto y se lo ciñera. El Señor ahora le abre claramente los ojos a Jeremías para que él pueda ver a través de ese acto profético, porque eso se llama un acto profético, el hecho de que Dios le pide algo, que haga algo físico con algo tangible y que haga como una representación, ¿cierto? Comprarlo, ceñírselo, esconderlo en una peña y luego buscarlo y encontrarlo podrido. Ese es un acto profético a través del cual Dios le estaba revelando a Jeremías lo que Dios estaba planeando hacer, lo que Dios quería hacer o lo que Dios estaba haciendo con Judá, con Israel, con Jerusalén en ese momento. Y entonces ya aquí entendemos claramente que... Y es que si nosotros miramos en el libro de Jeremías, Jeremías fue uno de los profetas que representó la voluntad de Dios de una manera personal, o sea, actos proféticos como esto, como de ponerse el cinto, de meterse en un foso, o sea, estar acostado sobre un costado del cuerpo un tiempo, luego sobre el otro costado. Exacto. Sí, o sea, la gente decía, este hombre está loco, sí, de todo lo que él hacía, pero eran acciones proféticas que Dios quería mostrarle al pueblo de Jerusalén, de Judá. Sí, eran como digamos, representaciones gráficas, casi que teatrales, a través de las cuales Dios quería llamarle la atención al pueblo de Israel para advertirle sobre los peligros, las situaciones, sobre todo el peligro de desobedecerlo a Él, ¿cierto? De andar en sus caminos, como dice aquí, porque dice, así ha dicho Jehová, haré podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén. Es decir, ¿cuál era el problema allí? El pecado de la soberbia. La soberbia. Que es el pecado del querubín, ¿cierto? La soberbia llevó a un querubín a convertirse en Satanás, en diablo, en enemigo de Dios,
Así que la soberbia realmente es un pecado terrible. Y es una semilla que está en el corazón de nosotros, ¿sí? De los hombres. Por el pecado, esa semilla penetró en la humanidad y de alguna manera o de una circunstancia se revela, ¿sí? Y Dios quiere tratar nuestra soberbia y muchas veces entramos en procesos donde o reconocemos esa soberbia y pedimos perdón para que el Señor pueda bendecir más adelante nuestra vida, o sencillamente obtenemos las consecuencias de una vida de soberbia. Así es. Ahora, ¿qué tal la sociedad de nuestro tiempo? ¿Qué tal lo que está pasando en las diferentes naciones del mundo? ¿Qué tal lo que está haciendo la gente del mundo en estos tiempos? La raíz es soberbia, precisamente, ¿cierto? Es el hecho de hacer lo que yo quiero sin importarme los principios, los valores. Así es. Estamos arrasando con los principios, con los valores judeocristianos, estamos desconociendo la palabra de Dios y aún está pasando dentro de la iglesia de Jesucristo. Grandes sectores de la iglesia de Cristo están cayendo en la apostasía, precisamente. Precisamente en este pasaje nos habla muy claramente sobre ese aspecto. El pecado el Señor revela a través de este cinto podrido. Ya le muestra, le da la revelación completa a Jeremías y le habla del pecado puntual, ¿cierto? Y de raíz, digamos, de Jerusalén, de Israel en ese momento, de Judá. Y es la soberbia. Y veamos lo que él dice. La soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo. Este pueblo malo. El primer diagnóstico que Dios hace es que cuando hay soberbia hay maldad, evidentemente, ¿cierto? La Biblia dice que acerca de Satanás precisamente, que siendo él el querubín protector, apareció maldad en su corazón. ¿Y cuál fue esa maldad? La soberbia, precisamente. Así que lo que está pasando con este mundo, lo que está pasando con esta sociedad, ¿cierto? Que estamos llevándonos por delante todos los principios, los valores judeocristianos, estamos desconociendo realmente la palabra de Dios, estamos haciendo lo que, inclusive lo contrario a lo que dice la palabra de Dios y lo hacemos y la gente lo avala y las leyes lo respaldan y la gente sale a marchar y a mostrar el orgullo de su soberbia sencillamente. Así que estamos precisamente así como Judá y como Jerusalén estaban muy cerca del castigo de Dios, de la disciplina de Dios que venía en la forma de un imperio como el babilónico que los iba a arrasar. Así este mundo, así esta sociedad de hoy, estamos llamando el juicio de Dios realmente con nuestros actos, con nuestros hechos. Y sabemos que el juicio de Dios viene, sabemos que la ira de Dios se va a derramar sobre todas las naciones de este mundo. Está escrito, está en detalles descrito cómo va a ser y eso va a venir, evidentemente, como pasó con Judá, que a pesar de que fue advertido, a pesar de que Dios puso profetas para que llamaran la atención, no escuchó. Mire lo que dice, pueblo malo, primero, que no quiere oír mis palabras. Ese es el primer síntoma, la primera manifestación de una persona, de una nación, de un pueblo que está andando en soberbia. Cierra su oído a la palabra de Dios. Lo estamos viendo hoy. Hoy la palabra de Dios es menospreciada, hoy la palabra de Dios es atacada, hoy la palabra de Dios es prohibida, inclusive por leyes es prohibida ya la palabra de Dios, la predicación, el estudio, la manifestación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay soberbia actuando en el corazón de la humanidad, maldad. Segundo lugar, dice, anda en las imaginaciones de su corazón. Anda en las imaginaciones de su corazón, es decir, andamos de acuerdo a lo que pensamos y sentimos y decidimos y punto, sin preguntarnos qué opina Dios de eso, qué dice la palabra de Dios, estoy contraviniendo la palabra de Dios, estoy yendo en contra de los principios, no me importa. Sencillamente hoy, si me gusta, si me parece chévere, si me parece bueno, si la mayoría lo están haciendo, si en las redes sociales está de moda, hagámoslo, que todo se permite y todo está bien. Realmente esta sociedad está caminando por un desfiladero muy peligroso. En tercer lugar, dice, va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos.
la búsqueda precisamente de otros dioses. Ya hay gente hoy día que habla claramente de que el Dios de la Biblia no le interesa para nada, ni siquiera existe para ellos. Existen otros dioses. Y hay gente creyendo realmente que hay muchos dioses, hay gente adorando diferentes dioses, hay gente buscando comunión o buscando interacción con los ángeles, por ejemplo, y hablan de los ángeles y los ángeles y los ángeles y Jesucristo no aparece. Hay gente buscando contacto extraterrestre, ser contactado, y gente que dice que ha sido contactada y que habla y que recibe mensajes de los extraterrestres, que bíblicamente no son más que manifestaciones de demonios realmente, pero la gente se cree sus cuentos. Prefieren creer cualquier cosa y no creerle a Dios y no creerle a su palabra. Es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, pero es de lo cual cada uno de nosotros tenemos que reflexionar muy profundamente dónde estamos y qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué decisión vas a tomar tú respecto de toda esta situación? ¿Realmente vas a escuchar a Dios? ¿Vas a escuchar a Cristo? ¿Vas a escuchar su palabra? ¿O vas a andar por cualquier otro camino? Lo más triste también es que muchos cristianos andan en esta misma sintonía, ¿sí? Desobedeciendo, o sea, no teniendo esa comunión con el Señor, se han apartado del Señor, se han apartado de la iglesia, se han apartado del cuerpo, o sea, así como se desprendió ese cinto del cuerpo de Jeremías, así mismo aún la iglesia se ha desprendido del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, y están andando también por caminos que llevan a esto, a la soberbia, a la maldad, ¿sí? Entonces, como iglesia también debemos tener mucho cuidado de no apartarnos primeramente del Señor, ¿sí? No apartarnos de la comunión también de los hermanos. Así que hablo también a miembros de la iglesia, ¿no? De cualquier denominación. Tengamos mucho cuidado porque en este momento el mundo quiere arrastrarnos precisamente a esa desobediencia, a ese desligarnos, exacto, y meternos en esa corriente del Éufrates, que es lo que está representando en este caso la podredumbre de este mundo. En estos tiempos hay una podredumbre a nivel mundial. Eso no solamente es a nivel local, a nivel mundial estamos viendo esta podredumbre. Por lo tanto, tenemos que estar ceñidos a Dios, a su palabra, a la comunión con el Espíritu Santo, para poder mantenernos firmes conforme a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así es, y es tanta la soberbia y es tanta el desvío de Dios que uno encuentra hoy día pastores y cristianos apoyando causas que son contrarias a la palabra de Dios, apoyando líderes y organizaciones que van en contra de la palabra de Dios, el aborto, sabemos las desviaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y apoyan eso, y salen a marchar inclusive porque yo soy empático, porque yo apoyo esta causa, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Es increíble la ceguera en que anda el pueblo de Dios en muchos sectores. Es impresionante cómo hay una falta de discernimiento realmente. Y la falta de discernimiento es producto de que no hay una comunión realmente muy profunda con Dios y con su palabra. Así que ojo con esto. Estamos en el mismo camino en que Judá y Jerusalén estuvieron en los tiempos de Jeremías, y estamos a punto también precisamente de entrar en una disciplina muy fuerte de Dios, como fue en ese tiempo. Dice entonces aquí la palabra de Dios, vuelvo y leo el 10, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse entre ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. La conclusión final de este cinto podrido es que finalmente no sirve para nada, es decir, no sirve para los propósitos de Dios. Un cristiano que se aparta y un cristiano que entra en el proceso de pudrición, digamos, de apostasía, pues no va a servir para los planes de Dios, al contrario, va inclusive a servir para los planes de Satanás, lastimosamente, y para los planes del gobierno mundial, y para los planes de la élite, y para los planes que estamos viendo en este tiempo,
Cristianos, como digo, abanderando causas que los cristianos no tenemos nada que ver con eso, debemos estar completamente aparte de eso realmente. Así que este es el producto de la soberbia. La soberbia llega finalmente a convertirnos en algo inservible como pueblo de Dios o como personas individuales, en algo inservible para los propósitos de Dios, para los planes de Dios. Terminemos viendo precisamente cómo Dios en este pasaje expresa finalmente también su deseo, ¿no? El deseo, lo que hay en el profundo del corazón de Dios para su pueblo, para usted y para mí que somos pueblo de Dios. Escuche, dice el versículo 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Cuál es el deseo de Dios expresado en este pasaje para su pueblo, para la iglesia de Jesucristo en este tiempo, para ti y para mí? El deseo de Dios básicamente son dos cosas allí. En primer lugar, que tengamos una comunión permanente con Él, que estemos ceñidos a Él, como ese cinto Él le pidió a Jeremías que lo hiciera. Que no nos apartemos del Señor por nada. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así el mundo entero se vaya aparte de Él. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo estoy dispuesto a no apoyar ninguna causa, ninguna organización, llámese política, religiosa, social, lo que sea, que vaya en contra de la palabra de Dios, que vaya en contra de los principios del Señor. No lo apoyaré ni con mis palabras, ni con mis intenciones, ni con mis acciones, ni con mis recursos. Para nada. Cero apoyo a lo que va en contra del Dios que conozco. Y creo que los cristianos necesitamos definirnos en este tiempo. Es tiempo de definirnos en muchos aspectos. Ahí la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos escogió a nosotros para hacer eso, para ser linaje escogido, ¿sí? El cinto allí que nos habla este pasaje representa autoridad, representa sacerdocio, representa ser de un linaje especial. Y esos somos los que hemos sido llamados a ser los hijos de Dios. Somos lo que dice la palabra de Dios que somos. Somos real sacerdocio, nación santa. Pero si nosotros no ejercemos ese sacerdocio, si no ejercemos ese linaje que somos, porque hemos sido escogidos por Dios, ese cinto está ceñido al cuerpo de Jeremías. Nosotros estamos ceñidos a Cristo, pero si nos apartamos de esa posición que Dios nos ha dado, de esa honra que Dios nos ha dado, sencillamente vamos a, como compartías ahora, vamos a ser inútiles en los propósitos de Dios. Solamente cuando estemos ceñidos a Cristo, cuando estemos ceñidos a su palabra, cuando estemos ceñidos a la obediencia al Espíritu Santo, sencillamente vamos a poder ejercer ese sacerdocio, vamos a poder tener esa autoridad que Dios nos ha dado a través de Cristo. Correcto, concluyamos entonces precisamente acerca de este deseo de Dios para su pueblo. Decíamos que el primer aspecto es esto, Él quiere comunión permanente con Él, que no nos apartemos de Él. Y en segundo lugar, dice que seamos pueblo de Dios, que seamos su pueblo. Dice el versículo 11 al final, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo. Y tres cosas importantísimas, por fama, por alabanza y por honra. Así que debemos ser estas tres cosas para Dios, para Cristo en este tiempo tan crítico. Debemos ser pueblo de Dios, como decía ahora María Elena, escogidos, sacerdocio santo. Debemos estar conscientes de quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo, para qué estamos puestos aquí, qué es lo que estamos llamados a hacer. Y hay tres cosas básicas aquí. Por fama.
Debemos ser increíbles. Mire, nosotros somos, la iglesia tiene que ser el centro de marketing, el centro de publicidad para Dios, para la fama de Dios. Es decir, Así debemos es. dar a conocer a Dios, dar a conocer a Cristo, La dar a gloria. conocer su gloria, dar a Ujú. conocer su palabra, dar a conocer sus propósitos, dar a conocer su mensaje. La iglesia tiene que extender la fama del Señor, la fama de Jesús. Así En es. segundo lugar, alabanza. Estamos para darle alabanza continua al Señor. Debemos ser personas de alabanza permanente en nuestras vidas, rendirle alabanza al Señor. Alabanza es reconocer precisamente las cosas, todos los atributos de Dios. Debemos hablarle a los demás acerca de los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es inteligente, Dios es poderosísimo, Dios está en todas partes, Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Es decir, la iglesia y el pueblo de Dios estamos es para estarle dando alabanza permanentemente al Señor, alabanza en privado y alabanza, digamos, delante de los demás, alabar a Dios ante los demás, presentar a Dios el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y en tercer lugar dice honra. Tenemos que ser honra para el Señor. Yo me pregunto, ¿está siendo la iglesia de Jesucristo en general honra para Dios en estos tiempos? ¿Estás siendo tú personalmente como hijo de Dios, estás siendo de honra para el Señor? ¿Ve la gente en ti a un cristiano al que puedes seguir? ¿Ve la gente en ti a un cristiano ejemplar? ¿Ve la gente en ti a un cristiano que está honrando con su estilo de vida, con sus palabras, con su lenguaje, con sus acciones, con sus hechos, con sus manifestaciones? Está honrando el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Examinemos realmente dónde estamos, quiénes somos, para qué estamos aquí. Es tiempo de tomar muy en serio y más que nunca tomar en serio la obediencia a Dios y buscar la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la revelación de Dios para nuestra vida en estos tiempos. Que el Señor te bendiga mientras reflexionas en esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que Sí, Señor, tú gracias. nos has entregado Amén. en esta hora, Señor, Bendito sea por el ministrar nuestra vida, nuestro Así es, espíritu, Señor. Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial, Poderosa palabra, por Señor. Cristo Jesús, que nos ha Amén, dado, Señor. Señor, ese linaje, Gracias, Jesús. esa honra, Señor. Gracias Gracias, Rey porque precioso. tú, Señor, nos Oh, redimiste, Espíritu amado Santo, Dios, para bendito estar sea. ceñidos a Amén, ti, Señor. Señor, para estar en Manténnos en el obediencia hueco de a tu ti, mano, amado Señor. Espíritu Santo Así de es. Dios. Revélanos Oh, cada día Jesús, esa habla. posición que Sí, tenemos en Señor, Cristo. revela. Revélanos ¿Quiénes cada somos, día Señor? esa autoridad que Quiere tenemos en nosotros, Cristo, Señor. Amén. Revélanos cada Sí, día, Señor. Señor, Abre nuestros esa ojos. comunión que tenemos con Amén, Cristo, Señor. Jesús. Y te damos gracias, Sí, Señor. Dios. Señor, yo te pido Sí, por Señor cada Jesús. persona que ha escuchado Oh, este sí, Señor mensaje Jesús. para que Bendito Rey seas de tú, gloria. Señor, Espíritu obrando Santo precioso, en este ven y tiempo, trae bendición guardando y sus vidas, Señor. unción, Señor. Guárdanos, Sí. amado Esos Dios, corazones, de esas vidas. las tentaciones, de la Amén. obra del Sí, Señor. maligno Guárdanos. que en este tiempo, Señor, Protégenos, se ha Padre. agudizado. Yo Sí, te Señor pido la Jesús. protección Protege tuya, amado a tu Señor, pueblo, la Señor, protección tu de linaje. tu pueblo Oh, escogido, Padre, Señor, la protección de tus hijos amados, gloria Padre, a ti, que Señor. la bendición del Padre, Bendito del eres, Hijo Padre. y del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros y de ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga. Una palabra final. Y es que Dios manda a Jeremías a buscar ese cinto, aunque ese cinto está podrido. Es decir, Dios todavía nos busca, aún en la peor condición en que nos encontremos. No importa en qué condición tú te encuentres, quiero que sepas, Dios te está buscando. Recíbelo, acéptalo, escúchalo. Y tu vida va a ser transformada completamente. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.